Esto que voy a presentar ahorita pues tiene que ver mucho con lo que yo realicé en una investigación durante mi transcurso en la maestría de desarrollo educativo, donde tuve como asesora a la doctora Esperanza Terrón Amigón, que se encuentra aquí presente, y pues es parte de la investigación, pero le di un giro. Realmente la investigación es sobre otras circunstancias, pero le di un giro porque dije, pues si vamos a estar con estudiantes, pues ¿cuáles son los retos de estos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional? Tal vez también me faltó la palabra psicólogo educativo, el papel de varios estudiantes que están aquí esta tarde. Bueno, pues el papel del pedagogo. Ante la práctica docente que se está haciendo en el cambio climático, sobre el tema de cambio climático global a nivel de educación básica, pues vemos que hay un gran problema. En la investigación encontré esta situación, que no solo se trata de una problemática docente en lo que se hace en la educación ambiental, lo que los profesores estamos haciendo en educación ambiental, sino también que hay un problema sobre la comprensión y la comunicación que se está haciendo del cambio climático global en las aulas, es decir, de lo que se está enseñando ya en la realidad. Se conjugan estos dos problemas porque por un lado vemos que en la práctica docente, pues aún hoy en día, y lo reafirman varias investigaciones que ustedes pueden checar, de la misma doctora Terrón, del doctor Calixto, que son maestros que están aquí, doctores que están aquí en esta universidad, pues se ve que todavía sigue esa visión naturalista, conservacionista, técnica y positivista sobre el medio. Todavía hay prácticas conductistas y prácticas tradicionales que hacen que los alumnos, que los estudiantes que están en esas aulas, pues todavía no puedan comprender, como bien dice el título, la complejidad de la problemática, de uno de los problemas más graves de este siglo XXI, que es el cambio climático global. En estas prácticas vemos que hace falta, todavía hay ausencia, hace falta crítica, análisis, falta de integración, de articulación, de reflexión docente, por lo que en general hay ausencia de complejidad. Como bien dijo en un principio el doctor Jorge, no es que la complejidad sea complicación, para nada, sino que hace falta articulación, falta conocer esas interdependencias. Y bueno, pues si aunado a esto vemos que no solo está la problemática de la educación ambiental, lo que se está haciendo en las aulas, hay otra problemática que la complejidad nos revela. Eso es lo bonito de la complejidad, que la complejidad siempre está. Lo que pasa es que no la vemos. Cuando alguien la saca a la luz empezamos a ver todo cómo todo tiene interacción, cómo todo se relaciona. Entonces vemos que por un lado, con el problema del cambio climático global, pues hace falta comprensión y hace falta una comunicación adecuada del mismo. Vemos que en la crisis ambiental casi siempre nos quedamos en la crisis de la naturaleza, nos quedamos en los crisis de los problemas que sufre nuestro ambiente a nivel natural y dejamos de lado la crisis ética y la crisis de conocimiento, de la cual nos habla un autor muy bueno, que es Enrique Leff. Él nos habla de que la crisis ambiental no es solo una crisis de la naturaleza, es una crisis de conocimiento, es una crisis ética, es decir, de valores. Por lo tanto, es una crisis social. Esta parcelación y esa visión técnico-científica que impera en el tema del cambio climático se ve reflejada también en las prácticas docentes en educación ambiental. Esa desarticulación separa y parcela lo social por un lado. En lo social viene lo cultural, lo político, la educación y la economía, y por el otro lado deja todo lo científico, lo positivista, lo comprobable, ¿no? Y el cambio climático en las aulas se queda de este lado, de lo científico, y se desarticula de lo social.
y así es como lo hemos venido, y me incluyo, porque pues yo también soy docente de primaria, o bueno, fui docente de primaria, y pude, gracias a esos errores, fue que me nació y me surgió la idea pues de tocar este tema, ¿no? Y bueno, al final de cuentas lo que se da y se enseña en las aulas son representaciones distorsionadas del cambio climático global. Ahorita los siguientes datos que voy a presentar pues precisamente nos van a dar un panorama de esas distorsiones o de esas necesidades que los profesores tienen por tener la información adecuada, por fortalecer sus prácticas docentes en educación ambiental. Bueno, antes de esos resultados voy a hablarles de un poco cómo se hizo este proceso de investigación. Lo que hice fue hacer un diagnóstico de investigación basado en la teoría de Moscovici de las representaciones sociales sobre el cambio climático global, pero también haciendo a la vez una revisión, ojo, una revisión porque tampoco es un análisis profundo del currículo, sino una revisión de los contenidos del cambio climático global, ya que un análisis profundo del currículo me llevaría como otra tesis, ¿no? Otra investigación completa. Entonces, en las representaciones sociales sobre el cambio climático global, fue un estudio de caso con 12 profesores frente a grupo de una misma escuela que estaba ubicada, o está ubicada más bien, en el barrio Bravo de Tepito. Ahí lo que podemos ver es que nuestros sujetos de estudio, lo que les aplicamos fue la entrevista estructurada y un estudio iconográfico que se basó en lo de hacer unos dibujos donde representaran ellos en qué consiste el cambio climático global. Desafortunadamente y lastimosamente no traje esos dibujos y ahorita me estuve dando cuenta que no los incluí en la presentación y hubieran sido muy buenos para que ustedes vieran cómo en los mismos dibujos los profesores tienen esa distorsión de lo que en realidad implica el cambio climático. Entonces vemos que desde ahí estamos mal, ¿no? Desde la práctica que se está dando en educación ambiental y de cómo se está dando el mensaje a los estudiantes. Bien, en la revisión se hizo con los programas para el maestro 2011 y los libros de texto de primaria. Y pues cómo se concentró la información, pues fue a partir de un cuadro de almacenamiento de datos. Ahora sí lo que sigue ya son esos datos reveladores que nos dan la pauta de cómo hace falta elucidar la complejidad de los problemas y de nuestra misma práctica. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, entre los resultados que corroboran la relevancia de este problema, podemos encontrar que dentro de los problemas ambientales que los maestros consideran relevantes socialmente, el que más ellos dicen que es importante es la acumulación de basura en las calles. Lo que ellos no saben es que este problema tiene mucha relación con el tema de cambio climático global. Ellos lo ven como un problema aislado al cambio climático y sin embargo tiene mucho que ver con el mismo, ¿no? Otro de los datos que salió fue el descuido y desperdicio del agua, que es un tema que también se relaciona intrínsecamente con el cambio climático, de ahí que sea un problema complejo, porque es un problema de relaciones, ¿ok? Vamos a la siguiente. Bueno, las categorías que se usaron, los datos que vienen son para conocer la estructura de las representaciones sociales de los profesores encuestados. Lo que vimos es que lo que hicimos, estas categorías salieron una vez que analizamos lo que ellos me dijeron en la entrevista, y bueno, vimos que había representaciones sociales reducidas. Estas son las que brindan escasos elementos de análisis, o sea, son respuestas breves, como por ejemplo, yo le preguntaba, ¿qué es el cambio climático? Y nada más me decían, es el calor, o es cuando se calienta la tierra, pero no había un análisis profundo, ¿no? Las fragmentadas es cuando se parcela en un enfoque naturalista, es decir, que este tema se parcela en el enfoque naturalista y se expresan las causas y consecuencias biofísicas del fenómeno, envolviendo la problemática, en un asunto meramente ecológico, es decir, esa visión naturalista, no se salen de ahí y todavía nada más piensan que la crisis es de la naturaleza y no hay todavía esta articulación con lo social, ¿no? Las antropocéntricas limitadas es cuando el profesor hace que sobresalgan las causas y consecuencias de origen antrópico del problema, exaltando su impacto en la naturaleza, pero no en la sociedad. O sea, si bien reconocen que es gracias al ser humano que este problema del cambio climático hoy en día esté
más potente que nunca, reconocen que el impacto es en la naturaleza, pero muy pocos articulan que el impacto también se da en la sociedad. Las representaciones globalizadoras son aquellas que mostraron los indicios de una vinculación entre lo social y lo natural, de una manera lineal, es decir, de una manera de causa y efecto. La complejidad va más allá de esa manera lineal, recordemos que es recursiva y es a partir de redes. Entonces, digamos que las globalizadoras es cuando podemos ver que está el indicio de que los profesores ya están queriendo pensar de una manera compleja, ¿ok? Y las representaciones distorsionadas, que esas estuvieron a lo largo de toda la investigación, pues es cuando el profesor da una información que tiene que ver con otros problemas ambientales, pero que no se relacionan directamente con el problema de cambio climático global. Es decir, tienen una representación pues todavía un poco, si no es errónea, sí un poco distorsionada de este tema. Y aumentamos otra categoría, que es cuando tienen ausencia de representación. Es decir, no tienen una imagen concreta de qué es el cambio climático. Estas respuestas denotaban que carecen de información sobre el problema, es decir, no tienen argumentos para opinar del mismo. Vamos a la siguiente, por favor. En las representaciones sociales hay como tres rubros que habla Moscovici, que es la dimensión de información, tres campos. De la dimensión de información, que es el campo número 1, el campo de representación social y el campo de la actitud. Aquí voy a presentarles un poco de los temas del campo de la dimensión de información, con el cual a partir de obteniendo este campo de información pudimos sacar lo que es el campo de representación social, ¿no? Del campo que en general construyen los profesores, es decir, la imagen que en general construyen los profesores sobre el tema del cambio climático. Entonces, esta dimensión de información nos revela en esta gráfica que las primeras, y cuando yo les hice la pregunta a los profesores de cuáles son las primeras ideas que le vienen a usted cuando piensa en cambio climático, pues se quedó en lo fragmentado. Recordemos que hace rato les puse que lo fragmentado se quedó en la visión naturalista, es decir, me decían el deshielo de los polos, cosas que tenían que ver más con la naturaleza y no había ningún vínculo social. Predominó con el 58% y enseguida le siguieron las representaciones distorsionadas, que es cuando daban ejemplos de otro problema ambiental que no tenía una relación directa con el cambio climático. ¿En qué consiste el cambio climático? En esta pregunta fue muy importante para mí, porque ahí fue, aparte de la entrevista, fue cuando apliqué la técnica iconográfica, donde les dije que desgraciadamente no traje los dibujos, pero se revela que hay se puede ver que son dispares, ¿no? Pero la pregunta dice comparación, bueno, es la entrevista y los resultados. Por un lado vemos que en la entrevista es el color naranja y el dibujo es el azul. Entonces en la entrevista pues predominó la fragmentada, ¿no? Es decir, la visión naturalista que se tiene del tema, sobre el dibujo predominó con un 25%. ¿Cuál es bueno, aquí donde las más predominantes es antropocéntrica limitada, es decir, en el dibujo tuvo más representación, cuando me lo dibujaron, más representatividad, el que ellos dibujaran, expresaran a partir del dibujo que nosotros los humanos a partir de fábricas, automóviles, etcétera, generamos el cambio climático. Y en la entrevista el dato relevante es que tenían una representación distorsionada cuando se les hizo esa pregunta, es decir, no sabían bien en qué consistía el fenómeno. Entonces me decían cosas que a veces no tenían nada que ver. Hubo incluso una ausencia que no quiero dejar pasar el dato, porque hubo un profesor que dijo que el cambio climático era era algo benéfico para la sociedad, lo cual no es malo, lo cual nos dice que de verdad los profesores necesitamos de información más veraz y tener más, no solo el libro de texto, sino irnos a otras fuentes para poder empezar poco a poco a comunicar correctamente este problema, lo cual quiere decir que pues sí hay un grave problema que está sucediendo no solo en esta escuela, sino me imagino que si se hace un estudio y lo comparamos con otros estudios, hay datos pero muy similares. Si bien
en las gráficas, digamos que en la entrevista en la entrevista predominó lo distorsionado y en el dibujo predominó lo antropocéntrico limitado, en realidad coincidieron en algo. En realidad tanto en la entrevista como en el dibujo nos pudieron explicar los profesores en qué consistía el cambio climático. Los dibujos se abocaban a las causas o a las consecuencias, pero no hubo esa explicación ni de parte de, o sea, esa explicación científica, digamos, que es cuando los gases de efecto invernadero se quedan acumulados en la atmósfera. No hubo por parte de ninguna técnica, tanto de la entrevista como el dibujo, esa explicación, simplemente se abocaron a causas o consecuencias. Bien, ahora sí ya vamos a la siguiente. Las causas que originan el cambio climático, los profesores se quedaron en una visión predominante en antropocéntrica limitada, que bien les dije, era eso que nosotros los humanos hacemos, pero que afecta a la naturaleza, y a mí, ser humano, no me afecta. Vamos a la siguiente. En las consecuencias del cambio climático vemos que predominó la visión fragmentada, es decir, fragmentada en la visión naturalista. Las consecuencias las ven como el aumento del nivel del mar, el deshielo de los polos. Otra que me acuerdo es la de los cambios de las variaciones en el clima y en el estado del tiempo, pero jamás hubo muy pocos en las globalizadoras, que fue el 13%, que empezaron a articular lo social con lo natural. Es decir, que sí hay aumento del nivel del mar, pero por lo tanto puede haber inundación, hay sequía. Fueron muy pocos los profesores que empezaron a hacer esa articulación, y vemos que predominó esta visión y este enfoque de naturalismo. Vamos a la siguiente. Y bueno, con esta información, lo que nos generaron estos datos fue un campo de representación. En el centro tenemos el cambio climático global. Empieza a partir de del tema, digamos, se empieza a generar toda una representación en general y en conjunto de los 12 profesores del tema, de lo que ellos piensan del cambio climático. Con una visión la más cercana al cambio climático, esa visión más predominante fue la fragmentada, con un 35%, la globalizadora, que fue la que ya querían empezar a articular lo social, y por social no solamente por social me refiero también a la parte política, económica, cultural. Fue un 25%, esa necesidad que develan los profesores que tienen por ya empezar a articular estas situaciones. Las representaciones distorsionadas le siguieron con un 18%, después las antropocéntricas limitadas con un 13%, reducidas con un 6%, y la ausencia de representación social con un 3%. La siguiente, por favor. Y bueno, esto después hice preguntas referentes a su práctica docente, cómo ellos están abordando el tema, qué es lo que hacen a la hora de abordar el tema del cambio climático. Lo que predominó es que las estrategias didácticas en el tema que ellos utilizan y que ellos mismos me dijeron fue que dan consejos con ejemplos de la vida cotidiana. La gráfica nos revela que fue el 25% de los profesores. Estos consejos, pues yo quería indagar más y les preguntaba, ¿y cómo qué consejos? Y me decían, pues tira la basura en tu lugar, o no dejes tu lugar sucio. Ellos decían que con esos consejos estaban pues abordando el tema. Otro que predominó fueron los del 15%, que son las indagaciones previas al tema. Los profesores señalan que dejaban como tarea a los alumnos indagar sobre el tema del cambio climático, y luego ya lo abordaban en clase. Y la otra es hacer campañas de reciclaje con PET, como venden agüitas o algo venden ahí en la primaria, pues hacían sus campañas de separación de basura y sobre todo de reciclar el PET. Las dificultades al abordar, los temas relacionados con el cambio climático, ellos las ubicaban en el estudiante, lo que devela también que nosotros como profesores o los futuros profesores pues tenemos como un cierto problema de no autoevaluarnos, de no pues ahora sí que mirarnos, ¿no? Mirar lo que estamos haciendo en nuestras prácticas, porque recuerdo que decían que los estudiantes eran pues digamos que los culpables de que no aprendieran, que porque la situación familiar, el contexto familiar, que el niño no tenía la disposición del aprendizaje, que el niño venía a jugar a la escuela. Todo recaía en el estudiante, el 76% de los profesores así lo informó. Y un dato que también
se me hace preocupante es que 12% de los profesores dijo que ellos no tenían ninguna dificultad a la hora de abordar el problema, que todo lo sabían y que venía muy bien explicado en los libros de texto, lo cual nos da pauta a que pues está pasando algo, porque si algo tiene la complejidad es que tenemos que estarnos como autoevaluando, autocriticándonos para poder mejorar nuestras prácticas docentes. Bien, vamos a la siguiente. En otra pregunta pues que se les hizo era ¿qué les hace falta para abordar contenidos de cambio climático? Esa necesidad, como ahí atender sus necesidades, y lo que más sobresale es que para ellos lo que les hace falta es información sobre el tema, es decir, información pertinente y estrategias didácticas. Esta pregunta fue clave porque entonces ahí está el trabajo de nuestros futuros pedagogos, está el trabajo de los futuros normalistas, está el trabajo de los futuros psicólogos educativos, ¿no? Atender a esas necesidades, atender a develar la complejidad de esto, no solo de este tema, sino de algunos otros temas. Yo me enfoqué en un tema de educación ambiental, pero hay muchos otros temas. Entonces, pues ahí está. También hubo un 7% que quería mencionar que dice que no le hace falta nada. Ese 7% de profesores dijo, no, pues todo está muy bien, no me hace falta nada y quiero continuar con mis prácticas. Bueno, ya en la última parte de esta revisión diagnóstica, lo que se hizo fue una revisión de los contenidos. Ubicamos que solamente el tema de cambio climático global aparece en quinto y en sexto. Principalmente aparece en los libros de ciencias naturales y de geografía. Entonces, en los libros de texto vemos que hay una visión científico-natural del fenómeno, es decir, se aborda desde esa perspectiva que los mismos maestros tienen, técnica, lineal y cientificista, dejando de lado la articulación con lo social. Vemos que las actividades pues son por lo tanto técnico-instrumentales, las actividades que propone el libro. Y hay una gran contradicción porque pues el programa para los maestros 2011 pues dice que lo que requieren es formar sujetos críticos, reflexivos y que actúen ante las necesidades, ante las problemáticas, sociales. Entonces, si lo que pide es que formemos este tipo de seres, pero en los libros de texto aparecen actividades de este tipo, pues vemos que hay una gran incongruencia. De ahí que los maestros también tengan esa visión técnico-lineal, porque en el libro de texto, a la hora de que su instrumento, la herramienta más, más cercana a ellos, con la que ellos pueden enseñar a los estudiantes, pues tiene una visión alejada de lo que está diciendo el programa. Entonces, por eso ahí con rojo le puse pues una gran contradicción. ¿Por qué? Porque el libro de texto jamás cuestiona el sistema socioeconómico y cultural, no cuestiona el capitalismo voraz en el que estamos inmersos. Al contrario, recuerdo que en alguna de las revisiones que hice lo sigue fomentando, diciendo que sabemos que si bien no podemos salirnos de este capitalismo, tampoco había necesidad de que en el libro de texto dijeran que algo así de que teníamos que estar compitiendo para ganar como más dinero y apoyando a las empresas, etcétera. Y fue en un tema de educación ambiental. Entonces hay una gran contradicción porque se supone que desde los principios de la educación ambiental lo que cuestiona es el sistema sociopolítico y económico en el que estamos inmersos. Y pues no habla de la desigualdad y la injusticia e inequidad social en los temas que se abordan. Si bien dice que formemos seres críticos, ya en los libros de texto no se menciona nada de esas cuestiones. De ahí que sea preocupante y alarmante estas prácticas, ¿no? Que se están haciendo de una manera técnica y que haga falta esa visión crítica, esa visión de complejidad en nosotros los docentes y en los futuros docentes, y de ahí la tarea de los pedagogos. Vamos a la siguiente. Ahora entonces, ¿qué debería de estar haciendo el pedagogo de esta nueva era? La cual pues yo, al igual que Morán, digo que estamos insertos en la era planetaria. En la era planetaria donde pues todo está interrelacionado. Pues ¿qué hace falta? Pues que la educación ambiental sea compleja, y al ser compleja es crítica. Entonces de ahí que las flechitas vayan y vengan porque están interrelacionadas una con otra. Entonces falta una visión compleja, es decir que se vea el problema de la naturaleza, pero que también se vea que hay un problema en el conocimiento. ¿Cómo podemos ver que hay un problema en el conocimiento? Porque el cambio climático en las aulas, en este estudio reveló que se está
fomentando y enseñando a los estudiantes de manera inexacta o de una manera distorsionada. Hay un problema ético. ¿Por qué? Porque en los libros de texto, si bien nos hablan de valores, etcétera, no nos dicen que el cambio climático está generando desigualdad, pobreza, y que muchos de los problemas ambientales es también lo mismo que están generando. Que al que más les impacta siempre es al que menos tiene y no a las grandes esferas. Hay un problema, tiene un principio hologramático, porque por ejemplo en el tema de cambio climático puede develar que si bien las causas que originan el cambio climático son causas, después se vuelven en consecuencias, y esas consecuencias a su vez se vuelven causas y empieza un ciclo recursivo, y que todo el problema en sí está rodeado de incertidumbre, que no se sabe realmente porque piensan que el problema lo van a solucionar los científicos, pero en realidad pues seguimos llenos de incertidumbre, porque quien podría tener las pautas para empezar a ir solucionando este problema de la crisis ambiental no solo son los científicos, sino también es nuestras políticas, nuestros gobiernos, que empezara desde allí para que se permee en toda la sociedad. Y bueno, en la visión crítica, esta educación ambiental que debería de estar fomentando el pedagogo a los maestros, a los que están impartiendo prácticas en las escuelas, pues es un modelo, evidenciar que debe de ser una educación ambiental crítica, que evidencia que el modelo de globalización económica, porque se parcela en lo económico, no globaliza lo demás, no globaliza lo humano, sino como único fin lo económico, acaba con los recursos naturales, pero al acabar con los recursos naturales, acaba con toda la vida. No nada más con la naturaleza, acaba y con las especies vegetales y animales, acaba también con lo humano, con lo social. Debe de velar que estas prácticas docentes parceladas y debe de velar que las prácticas docentes están parceladas y que la comunicación sea fragmentada o distorsionado respecto a los temas que se estén abordando, problemáticas en educación ambiental, por ejemplo en cambio climático. Y también debe de velar que la globalización genera desigualdades e inequidades sociales. Esta globalización de la que les hablo, fragmentada en lo económico. Del mismo modo, debe elucidar que para reflexionar el problema es necesario conocer las partes del todo y el todo en sus partes, es decir, conocer el problema ambiental en todas esas partes, pero al mismo tiempo conocerlo en un conjunto. Y por lo tanto, decir que no hay certezas, pues ello recae en lo lineal. Si decimos es que así es y el cambio climático así va a ser siempre, o así es la práctica, mi práctica siempre va a ser tradicional y jamás voy a salir de ahí, pues todo eso sería no caer, no ser parte, no estar del lado, digamos que de la complejidad, sino sería recaer en un argumento otra vez lineal, parcelado y fragmentado. De ahí que eso es lo que debería estar haciendo el pedagogo en cuanto al tema de cambio climático global, pero abordado desde la educación ambiental. Porque, bueno, es que de ahí es una anécdota. Yo les voy a comentar que una profesora con la que soy muy amigo, pues me dice que ella sí hace educación ambiental y que ha enseñado el cambio climático. Ya hablando con ella, pues ya yo lo reflexioné solo y su práctica realmente no es en educación ambiental. Ella está haciendo una práctica científica porque está enseñando el tema del cambio climático, de los gases de efecto invernadero suben, chalala, y el ciclo y así. Y de ahí no pasa a la reflexión del niño donde, ¿y por qué el cambio climático lo tenemos que estudiar? ¿Por qué es importante? ¿Qué va a pasar en la sociedad si sigue este cambio climático? No hay esa retroalimentación por parte del docente al estudiante, y cuando hacemos una práctica de ese tipo, yo siempre lo digo, no es educación ambiental, porque educación ambiental es hacer esa articulación entre la ciencia, entre lo que enseña la ciencia y cómo aterrizamos esa ciencia a los niños y lo articulamos a un problema social, que se convierta realmente en un problema social emergente a atender. Y vamos, creo que a la última ya. Y ahora, pues como conclusión, ¿qué debería estar haciendo el pedagogo también? Pues hacer investigación y estar haciendo propuestas de intervención sobre el tema. Es decir, que con sus propuestas de investigación o esas investigaciones debería estar intentando cambiar la escuela científica a una escuela más humana, llevar a la escuela a ser más humanista, enseñar al docente una visión de complejidad en las problemáticas ambientales, no una visión científica técnico lineal.
dar las pautas al docente para generar prácticas más integrales e innovadoras. Entiéndase por innovador algo que cambia y que ayuda a mejorar, no nada más introducir la tecnología, porque algo que también está dentro de la investigación es que los maestros identificaban la innovación como las computadoras, que el cañón, todos los medios tecnológicos, y de acuerdo con autores como Zabalza, pues la innovación no es eso, la innovación es cambiar prácticas que se venían haciendo y que no daban resultados por otras prácticas que den resultados más eficientes. Impulsar estrategias que logren despertar el pensamiento crítico de los actores educativos, en actores educativos están los docentes, los directivos y los estudiantes, mediante su posición en el mundo y de cómo ellos pueden, con acciones más conscientes e integrales, contribuir a la mitigación del cambio climático y a la prevención de otros problemas ambientales. ¿Por qué mitigación? Pues porque ya sabemos que hoy en día el cambio climático es un problema irreversible. Ya lo que nos queda pues es como reducir sus efectos. Y que este pedagogo también debería estar preocupado en sus investigaciones y en estas propuestas de intervención, en revelar a los profesores un enfoque interdisciplinar entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, en donde, por ejemplo, se conjuguen las asignaturas que tocan temas de ciencias exactas, como las de ciencias naturales o geografía, con otras asignaturas, como por ejemplo la formación cívica y ética y la artística, que son asignaturas que los profesores han venido como dejando muy aparte de lo ambiental, cuando en realidad es en esas asignaturas donde la educación ambiental está presente. Está presente porque ahí están los valores, porque bien les dije que era un problema ético y de valores. Está presente en las asignaturas de formación cívica y ética porque es un problema que se necesita creatividad. Se necesita creatividad para empezar a transformar nuestras prácticas docentes y el pensamiento de nuestros estudiantes en un pensamiento más integral. De ahí que, pues aquí ya lo digo, que estas asignaturas promueven los valores, actitudes y habilidades que van más allá de conceptos científicos. Y de ahí que esa sea mi propuesta para que el pedagogo de esta era, de la era planetaria, pues trabaje en este tema. Y pues gracias.